¿Qué pasa, majos? Domingo 16 de noviembre y cuidadito porque lo que traemos es canela fina. Ni más ni menos que Joaquín Maroto asentando por fin la decisión de Florentino, pero sobre todo y por encima de todo, y además ya lo estaréis viendo, la justicia poética, como él mismo denomina, a lo que le ha pasado principalmente a la UEFA, que fue la que abrió este melón y ahora se lo va a comer entero, y luego por otra parte también a la FIFA, a la que queremos mucho, pero obviamente no estuvo muy fina a la hora de sacar una respuesta que para mí solo ha perjudicado a los jugadores, a pesar de que su objetivo principal era tocar las narices a la UEFA. Vamos a hablar un poquito de esa guerra. Y luego, por cierto, en el segundo vídeo no os olvidéis de verlo, porque lo que ayer hace Álvaro Arbeloa en la rueda de prensa, para mí, cuidado, porque le puede pasar por delante a Xabi Alonso o adelantar por la derecha, como queráis, pero la firmeza con la que se mostró ayer Álvaro Arbeloa, concretamente con un jugador, es simplemente como para empezar a sacar conclusiones, ¿vale? Y vamos a hablar de ello, porque además va a ser principalmente un vídeo de opinión y opinión editorial muy explícito, así que os garantizo que os va a gustar. Y por supuesto, no olvidéis en cualquier caso, bueno, mejor en cualquier caso no, nunca olvidéis ni más ni menos que iros a Amazon y buscar el libro, vuestro libro favorito, que ya sabéis cuál es, El Madrid que amamos. Ayer me lo decía alguien, me lo dejaba en los comentarios, he encargado el libro El Madrid que amamos. Pues has hecho muy bien, porque te vas a entretener, se lee muy rapidito, y lo cierto es que eso también me va a ayudar a mí para ir editando el siguiente, a pesar de que ahora estoy bastante ocupado. Y bueno, pues al final lo dejé una buena parte del libro en la propia página web, que sabéis que también, hombre, sería lo suyo visitarla, porque sabéis que el As y el Marca no os van a ayudar en lo que queréis, porque hay cosas que no, o de las que no quieren hablar, y por eso os animo a que la hagáis. Pero bueno, en cualquier caso, lo primero de todo y más importante es hoy Joaquín Maroto, que tengo el gusto de deciros que está siguiendo a la selección española. La verdad es que Joaquín es un todoterreno a nivel de seguir a la selección por todos los rincones del planeta. Es más, está casi a punto de jubilarse, o bueno, ya cerca, le quedan, me parece que un año todavía, y todavía quiere continuar hasta el Mundial de Estados Unidos y quiere cubrirlo y quiere irse para allá y tal y cual, así que es desde luego un auténtico crack. Y bueno, pues ojalá que le salga muy bien y que al final se termine convirtiendo, o me parece que me dijo su octavo mundial, no sé, una locura. O sea, ha cubierto, me parece que desde México 86, y si no estaba ya en España 82, pues bueno, México 86 me parece fue el primero, o sea que lleva pues unos cuantos ya a la espalda. Así que ojalá que pueda, que yo creo que si no hay nada raro, al final lo conseguirá, y será pues para él un premio personal espectacular. Y sobre todo porque Joaquín Maroto es un tipo que, aparte de que ya sabéis vosotros que está muy bien conectado, sobre todo para las noticias del Real Madrid, no obstante fue el director de comunicación del Real Madrid durante el primer mandato de Florentino durante los Galácticos. Y bueno, pues obviamente cuando hay que preguntar algo de lo que se cuece por arriba, pues Joaquín Maroto está muy bien informado, ¿vale? Por eso le traemos, intento traerle 1-2 veces al mes, porque es lo que me permite el presupuesto, evidentemente, pero en cualquier caso creo que es una muy buena fuente de información. ¿Y por qué saco a colación el tema de Maroto en este vídeo? Pues porque ayer dejó un par de noticias que son importantísimas. Me voy a ceñir de momento en estos primeros minutos a la primera de ellas, porque de verdad ya me duele y me toca un poquito las narices el tema de los repartidores de carnés de madridista, ¿vale? Al final estamos viendo una situación en la que ayer yo le daba un poquito de pábulo a los que contestaban en Iñaki Angulo, un poco por tener las dos versiones, pero resulta que esto es como la hidra de 1000 cabezas. Al final se va expandiendo en diferentes ramificaciones, y también le han sacado un vídeo al vídeo del vídeo que hicieron los que contestaban en Iñaki Angulo, exponiéndole o retratándole, o como queráis llamarlo, ¿vale? O sea que también, porque había uno de ellos que por lo visto insultaba a Güler de una manera, hacía mucho tiempo insultaba de una manera a Güler un tanto despectiva, y bueno, pues que se lo han sacado también en Twitter. Y al final, si uno empieza a enrollarse, y ahora voy a cubrir a este, y ahora al otro, y ahora al otro, y ahora al otro, al final llegamos hasta todos los rincones del madridismo, porque cada uno tenemos una opinión, o tiene una opinión, es una locura, ¿vale? Pero volviendo a la génesis del problema, el tema de Florentino y su presidencia, y si se marcha y si no se marcha, que también os dejé dicho ayer que a mí, creo que fui de los primeros, me constaba que no, y poco a poco fueron ya cayendo las noticias en la misma dirección de que no. A ver, personalmente creo que hay que mantenerse en un punto de prudencia, porque aunque a mí efectivamente también, como al resto, le dijeron que no,
Es cierto también que a lo mejor lo que se intenta es negar la mayor y decir, que no se filtre esto o que no se expanda esto. Y también es cierto que Florentino, bueno, pues tiene una edad en la que a lo mejor ya va considerando que es mejor ir retirándose un poco antes que seguir la primera línea de batalla. Pero como digo, esto es una conjetura mía que por otra parte me choca un poco con el hecho de que Florentino es un todoterreno, ¿vale? Y que quiere seguir hasta el final de su mandato y que tiene todavía los proyectos que tiene por delante con el tema del cambio societario y alguna otra cosa más que, bueno, se os irá desvelando con el tiempo. Pero lo cierto es que Florentino no parece que esté ahora mismo en la idea de la retirada. Y Joaquín Maroto efectivamente dejaba un tuit que era muy firme y muy concreto con respecto al futuro de Florentino y era precisamente no se va a retirar, no tiene ninguna intención de marcharse y desde luego va a esperar todavía un rato, ¿vale? Un ratito largo. Joaquín Maroto dejaba un tuit, bueno, si queréis lo busco, pero bueno, que si no podéis ir a verlo tranquilamente. Joaquín Maroto dejaba un tuit en el sentido que decía: Florentino no se va a retirar. Mira, como tengo aquí el timeline de Joaquín Maroto, lo vamos a... Vale, está aquí, mirad. Ni Florentino Pérez dejará la presidencia del Real Madrid, al menos mientras que dure el mandato hasta que termine en 2028. Ni Anas Lagaris será su sustituto por un motivo tajante, no quiere. Además, recuerdo que el presidente del Real Madrid no es un cargo por herencia, sino que lo eligen los socios, ¿vale? Que lo eligen los socios. Es que a veces estamos con el rollo, y esto es... bueno, ya sabéis de quién viene todo esto. Es el típico cuento de: no, es que claro, el dueño del club, el que gestiona el club, el que manda en el club, el propietario del club o los propietarios del club, el que se va a hacer cargo del club, Anas Lagaris va a ser el nuevo dueño del club. Todo este tipo de mierdas, al final lo que termina ocurriendo en todo este tipo de situaciones es que mucha gente lo absorbe como que esto es una verdad suprema y universal. No, yo os dije ayer que si Anas Lagaris quisiera ser presidente del Real Madrid, tendría que presentarse a las elecciones y entonces a lo mejor Florentino apoyaría su candidatura, lo cual es completamente diferente a decir que Anas Lagaris va a heredar el club. O sea, no tiene nada que ver, nada que ver. Que también es cierto que hay mucha gente funcionando en la sombra. Y también es cierto que hay mucha gente que en un momento dado puede decir: oye, pues si este tío está constantemente con Florentino, a lo mejor es que termina influyendo demasiado en Florentino, ¿vale? Bueno, obviamente Florentino se rodea de una gente de confianza que le asesora en diferentes temas porque él no puede saber de todo, pero de ahí a decir que este o este mandan en el club solo porque se tome una decisión que en un momento dado ha tomado otra persona con mayor conocimiento, me parece estúpido, ¿vale? Entonces, dejad de una puñetera vez de decir que Florentino es el dueño del club, porque no es el dueño del club. Si Florentino se ha mantenido durante tantos años en el cargo, es porque es un muy buen presidente, porque le ha dado los años más gloriosos a nivel de títulos, a nivel de finanzas y a nivel de fichajes al Real Madrid, y todo eso, la masa social del Real Madrid ha sabido verlo, a pesar de que una cosa muy buena que tiene la masa social del Real Madrid es que no se ciega ante los nombres y que sigue siendo autocrítica, incluso aunque sepa que votar a Florentino es lo que ha tenido que hacer durante estos años porque era la opción más razonable. Es lo que me gusta del madridismo, del Madrid, de los socios en general, que efectivamente no se dejan llevar por cantos de sirena. Es verdad también que Florentino lo pone muy difícil porque sacarle un pero a Florentino es complicado. Pero sí que es cierto que a lo mejor en un momento dado una decisión de Florentino, por ejemplo, el tema del estadio, como nadie pensó o como nadie cayó en la cuenta de que esto podía pasar, o los parkings, evidentemente siempre se le puede criticar alguna cosa y sacar algún pero en general es un presidente que para mí no tiene rival, solamente Santiago Bernabéu seguramente, pero más allá de eso es complicado. Pero es que encima la gente sabe perfectamente que Florentino debe ser el que esté al frente del Real Madrid, porque como presidente del club ha sido desde luego inmejorable. Entonces me duelen ya las narices de estar constantemente viendo a los nostálgicos de turno que no se acuerdan de que el Real Madrid, y fijaos que os lo dice uno que admiraba a la Quinta del Buitre, que creció con la Quinta del Buitre, con el Madrid de los 90, lo amaba, ¿vale? Lo amaba y también me encantaba, lógicamente, ese ambientillo
cercano de la afición hacia los jugadores, pero claro, tenemos que recordar algunos episodios también que obviamente hizo que Florentino se llevara por delante a buena parte de la afición, concretamente a una porción de la afición que era la de Ultrasur, que obviamente se iba de madre en determinados partidos y que no le hacía ningún beneficio al Real Madrid. Quiero decir, apuñalar gente en los alrededores del estadio, machacarlos a pedradas, darles patadas en el culo, por decirlo suavemente, porque las palizas y las cacerías que se llevaban a cabo alrededor del Bernabéu en la previa de los partidos, sobre todo cuando venían determinados equipos, pues a mí no me parece como un ambiente muy familiar para bajar con tus hijos y ir a ver un partido del Real Madrid. Y obviamente esto causaba la mala imagen del equipo blanco y fue lo que de alguna manera llevó y empujó a Florentino a echar a Ultrasur en su momento. O sea, quiero decir, eso también formaba parte de los años 80 y 90 nostálgicos. Pero aparte del tema de Ultrasur, ojo, y no digo que todos los Ultrasur fueran, porque también había Ultrasur que animaban, estaban y no hacían este tipo de cosas. O sea, no es contra Ultrasur, es contra los que se les iba la mano, ¿vale? Contra los que le daban mala imagen al Real Madrid, ¿vale? O sea, todos tenemos que localizar a aquellos elementos de la afición a los que hay que mandar a tomar por saco. Número 1. Número 2, os recuerdo que antes de que llegara Florentino a la presidencia, el Real Madrid era un equipo roto a nivel financiero, peor probablemente que el FC Barcelona. Maroto nos desveló aquí que el Real Madrid tenía que jugar muchos de sus partidos a la luz del día porque por la noche tenían que encender las luces y no se podía pagar la factura. No se podía pagar la factura. O sea, qué triste ver a un equipo como el Real Madrid que no puede jugar de noche por no encender los focos, o que hacía peticiones a la Liga cuando se creó a finales de los 80 para no jugar por la noche, precisamente por el tema de no encender la luz, porque no se podía pagar. Porque no se podían pagar sueldos a futbolistas o la totalidad de los sueldos a los futbolistas. Había problemas de cobro, ¿vale? Cualquier otro club lo sabe, porque cualquier otro club español estaba en una situación similar, porque la gran mayoría de los clubes españoles siguen todavía inmersos en esa política de determinados presidentes personalistas que al final terminan con las finanzas reventadas, ¿vale? Mucho populismo, mucho soy del club, mucho el club, pero luego bien que le hago un agujero económico que me hace imposible que sea viable. O sea, ¿qué me vais a contar? Es basura, es basura. Y el único que puso fin y que no sabemos lo agradecidos que tenemos que estar, y yo tengo cero vínculos con Florentino, el único que puso fin a esa sucesión de destrozos financieros fue Florentino, que encima nos regaló una de las épocas más icónicas del Real Madrid, que fue el Madrid de los Galácticos, que a lo mejor no conquistamos Europa o no fue una hegemonía a nivel, pero es que no era la prioridad. La prioridad era salvar al Real Madrid, porque el Madrid se encontraba en la misma situación que se puede encontrar el Barcelona hoy o peor, ¿vale? O peor. Y la prioridad era vender camisetas y generar ingresos y ser conocidos a nivel mundial para que el equipo pudiera seguir rodando. Porque por mucho que tú te quieras traer a este al otro o que el Madrid juegue de una determinada manera, no es garantía de que el equipo sea viable. El Madrid, como he dicho muchas veces, es un transatlántico que si pierde una pequeña pieza, empieza a tener una fuga que al final puede terminar drenando y al final puede terminar arrastrando a todo el conjunto. Si te has hecho un arañazo en un iceberg, aunque tu transatlántico sea gigantesco, déjame decirte que en los siguientes metros que sigas avanzando se te puede empezar a hundir. Y si no estás atento a las fisuras, mucho cuidado, que probablemente se te va a ir a tomar por saco a no mucho tardar. Y lo mismo pasa, y tercer punto, con el tema de la política de jugadores. El rollo que ha conseguido Florentino insertar en la mente del madridismo es el club siempre por encima. No tengo que contaros la cantidad de veces que teníamos que ver a este y al otro periodista alabando a este o este jugador porque me filtraban noticias, porque me filtraban rumores, porque me contaban el 11, porque me decían lo que pasaba en el vestuario, porque yo le hacía un favor escribiendo un artículo a favor suyo y contra la directiva y contra el club, y se convertían del X jugador Fútbol Club. Y al final el Madrid quedaba por ahí como una alfombra, pisado y arrastrado por todo el mundo. Y eso Florentino lo cortó. Entonces de verdad que me duelen un poquito las pelotas de estar constantemente escuchando a cierta banda, a cierta parte del madridismo, que lo único que hace es ser un nostálgico sin ningún tipo de razón,
Porque a mí me encanta la cuenta de Makroski, por ejemplo, en Twitter, me encanta porque veo esos partidos de los 80 y los 90 y me encantan, ¿vale? Pero eso no quiere decir que me ciegue. Es cierto que este Real Madrid también tiene cosas que mejorar, pero ¿qué os parece si os digo que en su momento, cuando las entradas eran súper asumibles y tenían un precio súper asumible, la gente se compraba 40 o 50 y las revendía en los alrededores del Bernabéu a un precio estratosférico o mucho más caro, ¿vale? Porque sí, yo recuerdo entradas a 20 pavos y a 25 y a 30 y estaban muy bien y ya tiraban a caras. Pero luego llegaba el listo de turno que no tenía nada que hacer, se plantaba allí por la mañana en la taquilla del Bernabéu, se cogía 30 entradas, ¿vale? Y luego te las iba revendiendo durante todo el día. Y a cada una que le había costado 20 pavos, resulta que las vendía a 80 o a 60, ¿vale? Al doble y se hacía el negocio del día. Y eso se acabó. Claro que ahora ya las entradas están en un punto imposible, pero claro, es lo que digo, nada es perfecto, nada es perfecto. Y encima las tienes que poner a ese precio porque evidentemente el tema de la taquilla ya no te da como te solía dar. Bueno, tampoco te daba entonces, ¿vale? Ponían precios populares, pero claro, las arcas del equipo estaban absolutamente vacías, y había que pagar a gente. Entonces, quiero decir, sí, a mí también me jode, porque al final las entradas están estratosféricas, es imposible ir al Bernabéu, es una basura, lógicamente a mí me molesta también, pero lo otro tampoco era ideal. O sea, tener por lo menos esta cuenta en perspectiva, que parece que al final, o sea, no ha pasado nada nunca. Entonces, cuando se hable de Florentino, de verdad, dejadme que os diga una cosa. Sed lo más, ¿cómo diría? Sed lo más objetivos que podáis. No es la persona ideal y perfecta, pero creo que es el mejor presidente del Real Madrid que se puede tener. Y seguir una línea y una política en esa línea me parecería lo más prudente. Pero bueno, eso ya cada uno quiera, lo que diga lo que quiera. Y luego, ya para rematar encima, lo que ha hecho Florentino que nadie más ha hecho ha sido plantarse enfrente de la UEFA y enfrentarse a los mayores organismos del fútbol que han terminado fagocitando a absolutamente todos los clubes. Y no es solamente en España, con el señor Tebas, es también con la UEFA. Y encima de eso quería veniros a hablar porque Maroto ha soltado, no la otra bomba, pero sí de alguna manera el resultado lógico de lo que iba a pasar. Y es que el virus FIFA se ha terminado volviendo contra la FIFA y más diría yo, contra la UEFA. Y aquí tenéis el artículo que efectivamente dice o establece: la UEFA y FIFA han abusado tanto del calendario que han saltado las costuras. Orden tajante, a la mínima molestia hay que pedir la baja. Como sabéis, Courtois y Valverde no viajaron porque tenían molestias mínimas, a tomar por saco. Lamine Yamal exactamente igual, pero ¿creéis que hemos sido los únicos? Por eso muchos que saltabais a decir que Maroto defendía los intereses del Barcelona por el tema de Lamine Yamal, no. Defender el interés del Barcelona con Lamine Yamal es defender al Real Madrid también, porque el Real Madrid, como habéis oído, Camavinga y Mbappé, mínima molestia, a casa. ¿Sabéis quién es el único que no ha dejado marchar un madridista? El señor de la Fuente. El señor de la Fuente. Ayer Hausen dijo que tenía problemas y le van a mantener. Y de la Fuente se saltó el guión diciendo no, pero estamos en comunicación con los médicos del Real Madrid. De momento está ahí. Y ha dicho además, si valoramos que puede jugar, va a jugar en Sevilla, el siguiente partido de España. ¿Veis por qué al final saltó Maroto? Porque la pantomima esta o la pamplina de que defendemos al jugador y la salud del jugador, una mierda. Una mierda. Eso no es así. Eso no es así. Mbappé y Camavinga en Francia. Argentina se ha quedado sin Julián Álvarez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone. Lamine y Nico, ¿vale? En España. Y luego otros tantos en otras selecciones. Y me parece lo normal y lo lógico. Porque como bien dice aquí, efectivamente los clubes están hasta las pelotas de tener que pagar por jugadores que al final se van con su selección y acaban reventados. Y además te da un poquito una perla de historia donde dice que la UEFA tocó las narices a la FIFA con el tema de la Nations League, que es una competición que jamás debió suceder, y la FIFA contestó con el tema del Mundial de Clubes, que lógicamente a mí me gusta más, pero no deja de ser otro apretón en el calendario que al final termina perjudicando a los diferentes jugadores. Entonces, ¿veis cómo al final todo el árbol que sacudió Florentino en su momento con el tema de los jugadores, el virus FIFA, y de estar hasta las narices de constantemente tener que estar prestando jugadores, no iba desencaminado? O sea,
Cuando tú tienes un presidente que se convierte en un outlaw, es decir, un tipo, un outsider, no un outsider, un fuera de la ley, entre comillas, porque se da cuenta de que estas malditas organizaciones a lo único que van es a trincar, a llevarse la pasta, a generar más dinero para ellos, a que al final el 50% de las entradas se quede para ellos. Solo hay una voz autorizada que se puede levantar contra ellos. ¿Cuál es? ¿O la de quién es? La de Florentino. Efectivamente. La de Florentino, porque al final tiene un club perfectamente gestionado, milimétricamente calculado a nivel financiero, y que se puede permitir o tener la libertad para soltar hostias a cascoporro, se llame UEFA, se llame Liga o se llame FIFA. No nos casamos con nadie, y esa es la gran virtud del madridismo a día de hoy. Si por el contrario tú tienes un presidente lamebolas, y ya sabéis a quién me estoy refiriendo, te tienes que ir a meter en la cama de los más asquerosos y rancios que te están robando la pasta, ¿vale? O sea, quiero decir, queda claro, ¿no? ¿Por qué hay que tener un presidente que primero ponga orden en su casa y luego exija donde los demás? Porque si no, te vas a convertir en un vasallo, en un siervo de la caterva y los gerifaltes del fútbol que están ahí arriba esperando a sacarte los ojos y los cuartos. Porque la gran mayoría de sus puestos quedan al final para los peores. Y cuando digo los peores es para los peor elegidos. Es exactamente igual que los políticos. ¿Quiénes están? ¿Los más talentosos? No. Están los más inútiles. Están los más inútiles. En la política de hoy está lo más inútil y superfluo que nos podemos encontrar. Toda la excrecencia de la sociedad se aúna en torno a un partido. Me refiero a un partido político en general. A los partidos políticos. ¿Por qué? Dinero fácil, exigencia mínima, puertas giratorias, y aquí no ha pasado nada. ¿Por qué me voy a ir yo a montar mi propio negocio y a sufrir con los impuestos, con las regulaciones, con el miedo del propio negocio? ¿O para qué me voy a ir yo a aguantar un jefe en el sector privado? No me jodas, que me está machacando y me está triturando. No me jodas, paso del tema. Claro, me voy a la política. Soy un inútil, no valgo para nada, no tengo nada que aportar a la sociedad. Político o puestos políticos del rollo presidente de la federación, presidente de la liga, presidente de la FIFA, presidente de la UEFA. Claro, todo lleno de inútiles. ¿Y contra qué se puede o quién se puede levantar contra eso? Pues alguien que lógicamente hace todo lo contrario. No digo alguien que sea la excepción o el talento más brillante, pero es alguien que ya ha demostrado en otro ámbito cómo se hacen las cosas, especialmente en el ámbito privado. Y obviamente te viene a un cargo que no necesariamente, aunque tenga similitudes, no necesariamente es un cargo político, por ejemplo, la presidencia de un club como el Real Madrid, y te trae la filosofía ya no solo empresarial, sino del sector privado, y te demuestra que efectivamente las cosas se pueden hacer de otra manera. Y dices tú, coño, ¿por qué no hacen esto en la UEFA? ¿Por qué no se dirigen y se conducen de la misma manera que el Real Madrid, que ha demostrado ser un caso de éxito? Porque no les interesa. Porque el que llega arriba, aparte de tonto, aparte de imbécil, ¿vale? Aparte de inútil y de desecho, el problema es que debe favores. ¿O qué creéis que pasa con esta gente? Esta peña que está ahí arriba debe muchos favores. Y cuando están ahí arriba, tienen que devolver los favores. Porque les han upado hasta ahí arriba. Si no, ¿cómo creéis que iba a llegar? Ojo, que esto es aplicable al PSOE, al PP y a quien sea. No llegó efectivamente Pedro Sánchez a donde está, en el PSOE, por un tema de unas votaciones detrás de bambalinas, no sé qué, tal y cual, porque además tenía el apoyo de la gente que está saliendo ahora en determinados medios diciendo, pues eso, que estuvieron preparando la candidatura o respaldándole, porque necesitas a los varones, a los fontaneros, a los no sé qué, las cloacas, tal cual. ¿Cómo va a llegar si no esta gente a lo más alto? Pero claro, cuando llega a lo más alto deben favores. Hay que pagar los favores, porque yo te he puesto ahí. A Florentino le robaron unas elecciones. Claro, pero luego ya se cercioró de que no se la robaron otra vez. Al final está y ganó por lo que ganó. Porque se le ocurrió. Y no permitió que ningún otro presidente personalista se la jugara. ¿Entendéis?
Entonces yo creo que esto es lo que tenemos que tener todos en cuenta para cuando demos opinión de Florentino. Y para cuando le exijamos al próximo presidente estar, ¿vale? O que se presente, si efectivamente va a tener la frialdad que hay que tener y sobre todo la independencia para tomar determinadas decisiones que son totalmente políticamente incorrectas, pero que son necesarias. Eso es lo que le tenéis que pedir a un siguiente presidente del Real Madrid. Nada más. Nada más. Porque para convertirnos en lo que se ha convertido la política, la UEFA, la FIFA, la Liga o la RFF, yo personalmente prefiero no tener ese presidente. Prefiero no tener presidente. Es más. O prefiero que busquemos otro tipo de fórmula. No lo quiero. Porque al final es lo que pasa. Que todo va a base de favores, de pagar favores, de deber favores, y al final pierdes tu independencia y pierdes tu libertad y te conviertes en un esclavo y le debes cosas a la gente. Y eso es lo que no puede ser. Eso es lo que no puede ser. Tú mejor cúrratelo y luego haz mérito suficiente para estar ahí. Y la gente lo reconocerá. Pero cuando todo el mérito es estoy aquí porque este me preparó la campaña, porque el otro me preparó la campaña, porque el otro generó estado de opinión para que me votaran, eso no puede llegar lejos. Y eso no es interesante. Así que permitidme, gracias por permitirme esta reflexión que quería hacer, pero desde luego creo que no es pequeña.